¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos. Gracias a Dios por la tecnología y donde nos estén escuchando les damos la bienvenida. Gracias. Esta noche vamos a continuar con el estudio de Sobre Edificando. Esta es la última parte que vamos a transmitir y pues hoy vamos a hablar sobre nuestra lengua, ¿verdad? Sobre las palabras. Vamos a recordar nuestra cita central. En 1 Corintios 3, versículos del 12 al 16. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, retomando el tema, si somos templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cómo estamos edificando? Recordemos que como son nuestros pensamientos, son nuestras decisiones, acciones, actitudes y nuestras palabras, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre este tema. Vamos por favor al inicio de todo y es Génesis 1. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Continuamos en Génesis 2, del 18 al 23, y dice: y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor nuestro Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor su Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bueno, vamos a analizar esta escritura. En primer lugar, vemos que Dios creó los cielos y la tierra con su sola palabra. Así como vimos que creó la luz, así fue creando la tierra seca, fue creando los animales, las plantas, con su sola palabra. Dios hablaba algo y eso se formaba, eso empezaba a existir. Es decir, el poder creador de Dios se manifestó y se sigue manifestando a través de su palabra. Dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, Jesucristo mismo es la palabra hecha carne. La palabra es tan importante y trascendental que Dios nos habla, nos instruye, nos corrige y revela su amor por medio de su palabra.
Imaginémonos cuánto poder hay en la palabra entonces. La misma creación va a tener un fin, ¿verdad? Dice la Biblia que va a llegar el final de los tiempos y todo lo que Dios creó va a ser destruido por fuego, pero su palabra es eterna. Él nos dice en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Podemos ver ahora claramente, analizando la escritura, podemos ver que las palabras tienen un origen y un propósito. El origen es Dios y el origen es un poder creador, ¿verdad? Porque en esa palabra de Dios hay poder y todo lo que se ve y lo que no se ve fue hecho por Él y para Él a través de su palabra y tienen un propósito. Ahora, vemos ahí también cómo Dios le dio a Adán el lenguaje, número 1, para comunicarse con su creador. Dios descendía a platicar, dice la escritura, con Adán y Eva ahí al huerto del Edén, todos los días. Él bajaba, Él le dio ese lenguaje para poderse comunicar con Él. Número 2, para cumplir el trabajo, ¿verdad? El propósito que le dio, que era de ponerle nombre a los animales. Ese poder creador de Dios, esa creatividad, Dios se la dio a Adán cuando lo formó a su imagen conforme a su semejanza. Algunas películas nos dicen por ahí que los hombres de la edad de piedra andaban pues comunicándose por señas y con dibujos nada más, ¿no? Esto no existe, esto no es cierto. Dios creó al hombre desde que lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, le dio el lenguaje para comunicarse. Porque el propósito de Dios era tener una íntima comunión con Adán. Y ellos hablaban como hablamos nosotros con nuestra familia, con nuestros amigos. Y luego también el lenguaje le iba a servir a Adán. Dice que a pesar de que les puso nombre a los animales y con toda esta creación que él tenía bajo su autoridad, no se encontró ayuda idónea. Entonces Dios le dio el lenguaje a Adán para comunicarse con su esposa y con sus hijos, posteriormente con sus semejantes, ¿verdad? Esta es la razón para el lenguaje. Y como viene de Dios, todo iba perfectamente, todo iba muy bien. Fíjense lo que declara Adán a Eva, lo que dice una frase tan hermosa. Ahora será llamada varona porque del varón fue tomada. Con qué amor, con qué respeto, con qué palabras tan lindas y tan edificantes habla Adán a Eva. ¿Cómo se refiere a ella, verdad? Pero, ¿qué pasó? Todo iba muy bien, ellos platicaban, hablaban con Dios cada día, hablaban lo correcto porque los pensamientos que tenían eran perfectos, porque estaban conectados con el Padre, estaban conectados con Dios, lo que Dios pensaba, lo que Dios hablaba, ponía pensamientos en Adán y Eva. Pero, ¿qué pasó en Génesis 3? Dice la Biblia que pues la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿verdad? Y todo comenzó con una plática. La serpiente, que era Satanás, ¿verdad? Le dijo a la mujer, y ahí le dijo que no, que Dios le había, los estaba manipulando, y bueno, empezó ahí con una serie de declaraciones que son pensamientos perversos y de duda, y sembró esa duda en Eva, puso esos pensamientos perversos, y lo que siguió fue que Eva le creyó una mentira, ¿verdad? Ya que había sembrado esa duda, ya que Eva le había contestado y se había puesto a platicar ahí con Satanás, entonces
estaba el terreno perfecto en la mente de Eva para decirle que Dios los había engañado y que realmente no quería que comieran de ese árbol, de ese fruto, porque pues se iban a convertir en dioses y iban a tener conocimiento del bien y del mal. Y inmediatamente después vino el pecado. Este tipo de circunstancias es la que ha prevalecido a través de los siglos en la humanidad. El engañador viene y siembra pensamientos en nuestro corazón y a partir de ahí surge todas las malas conductas, las malas actitudes y las malas palabras. Las palabras que salen de nuestra boca y que dañan y que contaminan, y todo lo que hacemos proviene de nuestros pensamientos. Es lo que hemos estado estudiando. Ahora, ¿cómo se forma nuestro pensamiento? Bueno, habíamos hablado de todo lo que tiene relación con nuestra vida, la naturaleza caída. Ya cuando nacemos venimos equipados con dones, con talentos, con una cosmovisión de la vida, pero también hay algo muy importante. Las palabras de otros ponen pensamientos en nuestro corazón, empezando por los padres. Los maestros, los compañeros, los hermanos, los amigos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los padres que no están casados o casados, pero en las circunstancias económicas no son muy bonantes y la mujer se embaraza? Y empiezan a renegar de ese bebé que viene en camino y empiezan a llamarlo un error, y empiezan a llamarlo algo inesperado y empiezan a poner todas esas palabras en el corazón de ese bebé. ¿Qué va a determinar lo que ese niño traiga y lo que ese niño piense en un futuro? ¿Qué es lo que va a determinar las palabras que está escuchando aún desde el vientre de su madre? ¿Qué hablamos a nuestros hijos? ¿Qué les decimos? ¿Cómo los tratamos? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Porque eso es lo que pone pensamientos en el corazón de los demás. O nuestros padres pusieron pensamientos en nuestro corazón. ¿Qué pasa con los maestros, por ejemplo? Los maestros muchas veces son los responsables de provocar el bullying tan mencionado ahora, bueno, porque ya se determinó esa palabra, pero siempre ha existido esa persecución de los que se sienten más fuertes contra los más débiles. Muchas veces son los maestros que empiezan con un apodo, con una palabra, con un desprecio en sus palabras sobre un chico que le cuesta más trabajo las matemáticas o la lectoescritura, la intención de su corazón, el tono de voz que utiliza, a veces determina el futuro de un niño. Igual el que lo estimula, el que lo impulsa, el que le dice tú puedes y lo vas a lograr. Hay un impacto muy grande de nuestros padres y después de nuestros maestros sobre nuestra vida. Aún a veces el escoger una profesión está inspirado por ellos, ¿verdad? Y palabras, por ejemplo, tan importantes como el nombre, a veces determinan el destino de una persona. Recordemos a Jacob. Jacob quiere decir suplantador. ¿Se imaginan estarle llamando desde que nació hasta que Dios le cambió el nombre, decirle suplantador, estarlo definiendo con una palabra tan terrible? Así a veces hacemos con nuestros hijos o hacemos con las personas que nos rodean. En lugar de separar lo que es el pecado, en lugar de separar lo que es un error, los definimos de esa manera. Los definimos como el mentiroso, como el burlón, como el que es flojo en el colegio, pero esas palabras definen a nuestros hijos, definen a los que nos rodean
y no nos damos cuenta de lo que podemos estar generando en ese corazón y lo que otros han generado en nuestro corazón. Otra de los medios a través de los cuales llegan los pensamientos a nuestra mente, a nuestro corazón, es la música. Quiero decirte que la música es un vehículo que nos lleva a donde el que la compone quiere. La música es ese vehículo, lleva una serie de palabras, una serie de intenciones, inclusive una serie de hechos y actitudes que a través de la letra y de la vida del que la compone llegan a nuestra vida. Por eso debemos ser muy cuidadosos. La música secular puede traer mensajes que dañen nuestro corazón, mensajes que dañen a nuestra familia, a nuestros hijos y aún el matrimonio. Porque todas esas palabras de despecho, de traición o la vida inmoral y la vida licenciosa de la gente que los compone y que los interpreta, llega a nuestro corazón y ahí anidan sin darnos cuenta. Y un día nos sorprendemos y nos asustamos porque los matrimonios terminan en adulterio, porque los hijos terminan en drogas, porque contestan de una manera grosera, inapropiada, y nos sorprendemos, ¿verdad? Después de haberle dado entrada a la música secular y a toda esa música que no edifica nuestra vida, que es pura basura y que muchas veces con eso queremos construir y levantar paredes, como dice Jesús, ¿no? Que el que nos compara nuestra vida a cómo construimos o dónde construimos nuestra casa. Igualmente lo que vemos en el cine, en la televisión, las conversaciones que tenemos con gente necia o con gente insensata. En la misma palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque lo que nosotros escuchamos y dejamos entrar a nuestro ser, a nuestro corazón, pone esos pensamientos y a partir de ahí se genera todo, como hemos estado hablando. Ahora, vimos cómo Satanás tentó a Eva y cómo ella se enredó en esta conversación y terminó haciendo lo que el diablo quería. Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás, así como Eva. Pero Jesús, el Señor, tenía los pensamientos correctos y contestó como debía. Ni la propia manipulación con la Biblia lo movió de donde estaba, porque él estaba conectado con el Espíritu Santo. A Jesús nadie lo movió, ni el mismo diablo lo llevó a tropezar ni a pecar, porque Jesús estaba conectado con el Padre. Sus pensamientos no se movían ni un milímetro de lo que Dios decía, de la voluntad perfecta, del Espíritu Santo. Él estaba conectado todo el tiempo con Dios, con el Padre, y nadie lo podía mover. Nadie pudo mover a Jesucristo. Hemos repetido durante este tema de sobre edificando que justamente cuando no estamos conectados con Dios, entonces todo lo que hacemos nos equivocamos. Algunas cosas las acertamos porque bueno, ya tenemos conocimiento de la palabra, pero cuando no estamos conectados con Dios, empezamos a edificar mal y se nos cae la pared o nos sale humedad o hay goteras en el techo. Y no es una casa agradable ni confortable. Y a la vista de los demás estamos dejando mal el nombre del Señor. Estamos siendo infieles como hijos, estamos siendo mal testimonio como cristianos. Ahora, cuando somos cristianos y estamos parados en la roca, vamos construyendo nuestra vida con lo que hablamos. Y nuestras palabras deben ser de la misma naturaleza que el Padre. ¿Cómo habla Dios? Así debe ser nuestro hablar. ¿Cuán importante es la palabra? Que la Biblia sustenta nuestra fe.
la palabra de Dios es la que soporta nuestra fe, porque sabemos que todo lo que está escrito en ella es 100% verdadero y vamos viendo cumplirse cada promesa en nuestra vida. ¿En quién podríamos confiar si la palabra de Dios no fuera absoluta? Si no fuera verdadera al 100%. ¿Cómo podríamos tener fe? Nuestra fe se sustenta en que Jesucristo como Dios vino, porque Él es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo que se hizo carne por nosotros. Jesucristo es el que respalda la voluntad perfecta de Dios. Y si Dios dice algo, lo cumple. Vemos en nuestra vida como cristianos, cuando le obedecemos y cuando le creemos, cómo saltan los versículos, ¿verdad? Salen ahí de ese libro escrito y se vuelven carne en nuestra vida, se vuelven realidad en nuestra vida. La protección, la provisión de Dios se vuelve real para nosotros. Su santa palabra respalda la integridad de Dios y por eso podemos confiar absolutamente en Él. Integridad es ser de una pieza, tener una sola cara, cumplir con lo que decimos. Y Dios es el Dios de la integridad. Su naturaleza es la integridad. Lo que Él dice, Él lo hace. La eternidad completa, el universo, el cielo y la tierra y todo lo que existe se sostienen con la voz de Dios. Cuán importantes serán las palabras. Y de la misma manera, el dicho de un hombre y una mujer respaldan su vida, su integridad y su confiabilidad. El mundo hace exactamente lo contrario. Antes, hace años, las personas tenían palabra. Ni siquiera era necesario firmar un documento. La palabra era suficiente porque sabían que la integridad estaba por encima de la vida. Inclusive garantizaba su descendencia. Ser un testigo es eso. Es garantizar con mi palabra los hechos. Y era más que suficiente. Pero las cosas se han ido deteriorando y así como Eva cayó en la mentira y en la corrupción del lenguaje y por eso pecó y por eso vino junto con el pecado de Adán y de Eva, vino toda esta maldición en la tierra. Y Dios cumple sus promesas, las hermosas y las terribles. Ahora, hablábamos de que el mundo hace exactamente lo contrario. En México hay un dicho, ¿no?, por el que muchos viven. A las palabras se las lleva el viento. Y muchos viven de esa manera. Hablan sin ningún compromiso, abren la boca sin ninguna responsabilidad y sale de su boca y a través de su lengua un torrente de verdadera iniquidad. Cosas perversas, cosas obscenas, palabras ofensivas todo el tiempo, palabras absurdas, ociosas. Lo más terrible es que muchos creyentes hablan de esta forma. Todos hemos caído en no poner freno a nuestra lengua y abrir la boca de una manera tan irresponsable. ¿Cuántas veces se han destruido matrimonios? ¿Cuántas veces hay personas que se han suicidado a causa de las malas palabras, a causa de frases ofensivas? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente está lastimada, está herida a causa de la lengua?
hablamos con una ligereza. Muchos cristianos, muchos creyentes se comprometen a cosas que no están dispuestos a cumplir. Ya de entrada, mienten con una facilidad, quedan en alguna cita, con algún compromiso, sin ninguna seriedad. Esto es más grave cuando se trata del matrimonio, ¿verdad? Cuando uno se compromete ante Dios a ser fiel, muchos declaran en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Se enferma uno de los cónyuges y el otro sale corriendo. Un niño, uno de los hijos, nace con algún problema de salud y el cónyuge abandona la casa. Antes la mayoría eran hombres, ahora las mujeres abandonan a los padres con sus hijos. Y esto es de ambos lados. No hay ningún compromiso, no hay ninguna responsabilidad. Esto es en las situaciones más graves, pero empiezan con faltas menores, ¿no? Por ejemplo, siendo informales. Y a veces el testimonio de los creyentes es peor que la gente del mundo. Muchas veces hay gente muy seria en sus compromisos, en sus citas de trabajo, en sus negocios. Pero a veces los cristianos toda la vida llegan tarde, toda la vida quedan mal, citan a las personas y se van y los dejan ahí o los dejan esperando horas, ¿no? O en su familia, cómo se comportan muchas veces, cómo nos comportamos cuando nos comprometemos a una simple reunión familiar y no llegamos a tiempo. O uno de los padres prefiere hacer otra actividad aunque se hubiera comprometido y bueno, pues de plano no llega al cumpleaños de su hijo o de su hija, ¿no? O ese día le iban a entregar el diploma o iban a entregarle algún reconocimiento, una medalla porque ganó en natación, por ejemplo, y los padres a veces ni llegan. Es terrible de verdad abrir la boca y no cumplir. ¿Cuántas veces los papás prometen y no cumplen a sus hijos? Y empiezan con cosas que parecen tan simples y tan sencillas cuando son chiquitos, por ejemplo, y el niño está en pleno llanto porque el abuelito se va de la casa y empiezan mintiéndoles y diciéndoles, no, ahorita viene, fue por un helado para ti. O ya nos vamos y ahorita te voy a llevar a la feria o al circo o a donde les prometa, ¿no? O a la plaza comercial. O te voy a comprar tal cosa cuando franca y abiertamente les están mintiendo. Tal vez como padres a veces pensamos que nuestros hijos no entienden o con eso tratamos de manipularlos y no nos damos cuenta la gravedad y la seriedad que tiene esto en su vida, la trascendencia que tiene en su vida. Y nos asustamos cuando ellos mienten. La imagen visible de Dios como padre, nosotros la estamos dando a nuestros hijos, les estamos enseñando cómo es Dios como padre. Cuando nosotros no cumplimos con nuestras promesas, cuando no procuramos y ponemos todo de nuestra parte por cumplir lo que les ofrecemos, ¿cómo creen que se deteriora el corazón de un hijo con respecto a la fe? ¿Cuánto trabajo cuesta a una persona creerle a Dios cuando sus padres no cumplieron sus promesas? Es tremendo y esto afecta generación tras generación. Y no nos damos cuenta el daño que hacemos. Pero es tan importante cumplirles a nuestros hijos. Si hay cosas que no podemos y los hijos demandan, es mejor ser sinceros, es mejor ser claros o darles una esperanza, pero dejando abierta la posibilidad a que si no existen los recursos en este momento o que si no tenemos la capacidad de comprarles algún regalo o algo que requieren, no lo vamos a hacer en este momento.
¿Saben por qué? Porque les abrimos a ellos la esperanza de orar a Dios, de clamar a Dios y de saber que si lo que están pidiendo está en la voluntad de Dios, van a poder recibirlo. Y Dios va a proveer y Dios va a dar el tiempo, el dinero y los recursos necesarios para que los hijos reciban esta bendición. Ahora, cuando no cumplimos en el trabajo, muchas personas, muchos creyentes en el trabajo mienten, encubren su falta de seriedad y su responsabilidad, alteran los informes, dan pretextos, ocultan información a sus jefes. Esta falta de seriedad y esta falta de integridad trae problemas. Hay gente a la que despiden por estas actitudes. No cumplen, no llegan a tiempo. Esto es falta de integridad en su vida. Otros en la congregación, ¿verdad? Se comprometen a hacer un trabajo. El pastor dice, ¿quién viene a pintar el área de los niños? Y 30 o 40 personas levantan la mano y el día que se requiere llegan 2. Es una vergüenza que como cristianos hagamos ese tipo de cosas. Cuando nos comprometemos a hacer algo, lo estamos haciendo delante de Dios. Nuestras palabras tienen que ser congruentes con nuestros hechos. Otros, por ejemplo, con los amigos. ¿Cuántas veces hay personas que hasta se ofrecen, ni siquiera se los piden, y se ofrecen, por ejemplo, en una boda? Alguien se va a casar, una pareja, y otra persona llega y sin ningún compromiso abre la boca y le dice, ¿qué quieres que te ayude? ¿En qué quieres que te ayude para tu boda? ¿Qué necesitas? Y bueno, le piden los anillos o no sé, la comida o por ahí las flores, algo que requieran. Se comprometen a comprarlo y 2, 3 días antes de la boda o se desaparecen o les dicen que creen que no pueden. ¿Cuánto daño hacen, aunque no sean cosas tan trascendentes como unas flores en una boda o la comida, ¿verdad? El abrir la boca sin un compromiso y sin la intención de cumplir o sin la capacidad de cumplir lo que estamos ofreciendo es vergonzoso, es triste, lastima el corazón, causa problemas, de verdad. Hay ruptura de amistades, la gente se desanima cuando las personas vienen a la congregación y ven esta falta de responsabilidad y de seriedad en los que tenemos tiempo en Cristo, se decepcionan y muchos se alejan de Dios por este mal testimonio. La palabra de Dios dice ahí en Salmos 15, del 1 al 5, en su casa por favor escudriñen la palabra, lean todo el contexto, pero dice que la persona íntegra es el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir esto? Una persona íntegra es el que aunque venga muy cansado del trabajo, si se comprometió a jugar con sus hijos, si les prometió jugar, se va a esforzar. Va a hacer un doble esfuerzo por hacerlo. El que, aunque le cueste más dinero, se comprometió a llevar la pintura o a llevar las brochas o a llevar la escoba y resultó que, bueno, hubo una subida de dólar o una alteración de precios ese día. Hay cosas que salen de nuestro control, obviamente, no estoy hablando de ese tipo de circunstancias fuera de nuestro control, pero lo que está en nuestra mano, si subió una cantidad considerable, si subió algo razonable, bueno, aunque cueste más dinero, si yo me comprometí a llevarlo, lo voy a llevar. Voy a cumplir con lo que estoy hablando. Voy a ser congruente con lo que dije. Voy a poner todo mi esfuerzo y todo mi empeño en hacerlo, aunque me lleve más tiempo. Esto es algo que a la gente le cuesta mucho trabajo cuando se trata del tiempo, cuando se trata en invertir tiempo. Y tratan de justificarse y entonces, si esto requiere más tiempo, entonces a veces ni van, ni cumplen.
La integridad es, aunque no duerma, ¿cuántas veces uno tiene que preparar un examen o una tarea, una clase o un trabajo para el otro día? Y a lo mejor me va a costar esa noche no dormir. O algunas personas cuando un hijo se enferma, bueno, aunque yo no duerma, voy a velar su sueño. Aunque me quede más lejos. Hay veces que estaba programado alguna salida, que estaba programado algún plan y resulta que cambian las cosas y la gente ya no cumple. Por la ley del menor esfuerzo. La integridad dice que aun jurando en daño suyo, aun cuando las cosas no son como uno las calculó, no por eso cambia la persona, no por eso se retracta, no por eso incumple sus compromisos. Por eso dice Jesús, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando tú dices que sí, cuando te invitan a un lugar o te preguntan si puedes apoyar o te comprometes a algo con tu familia, en tu trabajo, con tus hijos y dices que sea así, sin pretextos, sin excusas, sin justificaciones. Igualmente cuando es no, no. Y esto incluye un permiso, por ejemplo, a un hijo. Cuando se le castiga y se le disciplina y tú le dices, no vas a tener tal privilegio, no vas a ir a tal lugar, cúmplelo, porque es importante. Dios cumple los sí y los no en nuestra vida. Dios estorba cuando dice no, es no. Y dice Dios que la puerta que Él abre nadie la puede cerrar y la puerta que Él cierra nadie la puede abrir. Seamos congruentes y seamos íntegros. Ahora, como estamos estudiando, las palabras tienen un origen y un propósito en nuestra vida. Y al igual que nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras actitudes, daremos cuenta de lo que hablemos. No pensemos que abrir la boca sin responsabilidad no trae consecuencias. Dios ha dado poder a nuestra lengua de tal manera que veamos lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuán trascendentes son las palabras, ¿verdad? Que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Recordemos que Dios puso delante de nosotros la vida y la muerte para que escojamos la vida. Hemos hablado de esto anteriormente. No hay opción para escoger el bien entre el bien y el mal. Bueno, ¿qué escogeré? No hay opción. Dios nos marca y lo pone delante para mostrarnos las consecuencias que tienen uno y lo otro. Pero nos dice escoge la vida. Entonces, ¿qué estamos escogiendo con nuestras palabras? Consideremos con qué material estamos levantando los muros de nuestra casa. ¿Material del cielo o material de la carne? Obras de la carne. ¿Qué usamos? Vamos haciendo un análisis de lo que sale de nuestra boca. Aquí tenemos, voy a leer 3 versículos que son ejemplo de un material eterno y un material corruptible, ¿verdad? Decadente, de mala calidad. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Qué contraste, ¿no? Mientras la lengua apacible, mientras cuando abrimos nuestra boca con paz, sin contiendas, sin pleitos, somos árbol de vida, la gente se acerca a nosotros para recibir bendición. La lengua perversa quebranta a los demás, de verdad. ¿Cuántos padres quebrantan el corazón de sus hijos con lo que les dicen? O cuando insultamos a la gente,
cómo podemos dañar y causar heridas que de verdad marcan esos corazones. Proverbios 15:2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Qué lindo es acercarnos a personas que hablan con sabiduría, ¿verdad? Que hablan cosas agradables. Y no estoy hablando de cultura a las más altas esferas. Eso es bueno y agradable, pero no siempre uno habla en esos niveles o hablando solamente los versículos literales de la Biblia. Es agradable oír a la gente que tiene un lenguaje lindo, que se refiere a los demás de una buena manera, que no está criticando, que está hablando cosas agradables, a veces simpáticas, pero que realmente edifican nuestra vida. En cambio, los necios que toda la vida discuten tonterías, que hablan sandeces, como dice la Biblia, puras cosas ociosas, como tanta tontería que se publica en Facebook, la gente publica tanto resentimiento, amargura, lleno todas esas palabras, esos dichos y todo eso que se publica en las redes sociales son tremendo, de verdad. Nada más muestra lo que hay en el corazón de esa persona. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hemos escuchado a personas que desde el saludo son agresivos. Lo que comentan, lo que dicen son de verdad como golpes, como te cortan la cabeza, ¿no? Lastiman, agreden con sus palabras. Y la lengua de los sabios es medicina. Es lindo llegar con una persona y cuando estamos dolidos o tenemos algún problema, y lo primero que hace no es darnos ni su mejor opinión ni sus grandes consejos, sino nos escucha, nos consuela, ¿verdad? ¿Qué pasaba con Job y con los amigos de Job? Hay tantos amigos de Job en este mundo. Llega una persona afligida y de inmediato se constituyen sus jueces y de inmediato comienzan las críticas, los juicios y la mejor idea, ¿no? Tienen la mejor medicina. Si la persona está enferma, saben más que los médicos. Si la persona tiene un problema legal, saben más que los abogados. La critican, le dicen lo que tienen que hacer. Todos quieren resolverle la vida. Todos se convierten en expertos de su vida, los amigos de Job. Pero la lengua de los sabios es verdadera medicina. Sabe escuchar antes de hablar. Sabe consolar sin juzgar. Sabe animar sin estar haciendo reproches. Muchas veces pensamos que cuando insultamos a alguna persona, nosotros salimos ilesos, ¿verdad? Después de abrir la boca para desahogar nuestro enojo o nuestra frustración. Déjame decirte que esto es una gran mentira. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Esto equivale a así como le queremos lanzar fango a una persona, agrediéndola, murmurando de ella, además insultándola. Es como si ese fango lo lanzáramos a las paredes que estamos levantando. Cogemos el lodo y lo embarramos. ¿Cómo quedaría nuestra casa? ¿Cómo se vería? Y aún es como si nos comemos todo ese lodazal, toda esa hojarasca, todas esas palabras que salen como espada, como cuchillos de nuestra boca. Y es un círculo vicioso, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo malo que hay en el corazón sale por la boca y se vuelve, nos lo volvemos a comer. Toda esa basura que sacamos contra alguien, nos la comemos y de eso nos estamos alimentando. Y es necesario romper con eso que se repite generación tras generación.
A veces las mismas palabras, las mismas frases, ¿verdad? Repetimos generación tras generación, los mismos insultos, las mismas burlas, las mismas agresiones, el mismo tono de voz. A veces pensamos que eso no tiene nada que ver, pues sí tiene que ver. Como he comentado en varias ocasiones, amo la Biblia porque verdaderamente nos da todas las palabras que necesitamos, toda la guianza que necesitamos. Y dice que como manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿verdad? Entonces hasta el tono de voz que utilizamos a veces no daña tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos, con ironía o con desprecio, con qué intención estamos hablando. Santiago, el capítulo 3 de Santiago, habla fuertemente de la Biblia, perdón, de la lengua, habla fuertemente, hace declaraciones muy fuertes y léanlo en casa del versículo 5 al 12. Voy a mencionar frases que habla muy fuertes. Dice que la lengua es un fuego y que un pequeño fuego enciende un bosque, ¿verdad? ¿Cuántas veces un chisme verdaderamente daña la vida de una persona, de un matrimonio, de una familia? La gente que ve ese tipo de programas donde justamente se dedican al chisme, démonos cuenta que quien hace ese tipo de programas es gente que no ha podido tener éxito y entonces se dedican a destruir la vida, a destruir la imagen y la reputación de las otras personas, sean artistas, sean gente del medio, de la cultura. Esa gente es a lo único que se dedica. También dice esta cita que la lengua es un mundo de maldad y lo podemos ver, ¿verdad? Por eso el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Es un mundo de maldad. La lengua es capaz de matar a una persona. ¿Cuántos chicos se suicidan porque los agreden en la escuela, porque los insultan, porque les ponen apodos? Son terribles. Las heridas que causa la lengua son terribles. Contamina todo el cuerpo. Esto es muy interesante. La gente sufrimos enfermedades porque estamos en un mundo donde nos enfermamos y estamos expuestos a los virus, a las bacterias, al frío, al calor y bueno, eso causa enfermedad en el hombre y esta es parte de la maldición de Dios por el pecado. Pero cuánta gente que todo el tiempo está declarando me voy a enfermar y estoy enferma y se buscan y se inventan enfermedades, realmente se enferman. Existe lo que llaman las enfermedades psicosomáticas por causa de que tanto se sugestionan, tanto declaran con su lengua que terminan recibiendo el mal que declaran. Por eso dice que contamina todo el cuerpo, aún físicamente se contamina una persona que habla y habla todo esto negativo en su vida. Inflama la rueda de la creación. Hay gente que toda la vida está declarando desastres y repitiendo los rumores en los países, repitiendo que si la moneda sube o si la moneda baja, y son verdaderos detractores de su propio país, hablando contra el gobierno y todas esas declaraciones y todas esas confesiones logran lo que se proponen. La murmuración muchas veces logra lo que se propone. Y es tremendo que como cristianos estemos hablando mal del gobierno o de cualquier persona, ¿verdad? Dice que la misma lengua es inflamada por el infierno y es un mal que no puede ser refrenado, que está llena de veneno mortal, pero ningún hombre puede domar la lengua. Esto es muy grave, porque entonces abrimos la boca y sale de verdad, como decíamos, un torrente de pecado, un torrente de iniquidad, un torrente de agresión hacia los demás. Si nadie la puede dominar, entonces, ¿qué hacemos, no? Porque dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fueron sellados para el día de la redención. En Efesios 4, 29 al 31, nos damos cuenta que nuestra lengua verdaderamente contrista al Espíritu Santo. Hemos hablado de que queremos agradar a Dios con nuestros hechos y que Él nos diga, como le dijo a Jesús, es un anhelo de mi corazón que Él me diga, eres mi hija amada y tu vida me complace. Tengo complacencia en ti. Yo quiero que Dios se complazca también en lo que sale de mi lengua y no contristar al Espíritu Santo. Porque, ¿qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Y si analizamos, cuando no estamos conectados con Dios y el Espíritu Santo da palabra de sabiduría, palabra edificante a través de nuestros labios, la verdad es que estamos hablando por envidia, por soberbia, por celos. Por eso agredimos a los demás. Dice, ahí Efesios sigue hablando, 4, 29 al 31. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Qué es la amargura? Es la negatividad. Hay gente que se dedica a dar malas noticias, tragedias, enfermedades y solo habla de esto, ¿no? Declaraciones sin sentido, ¿no? ¿Cuántas veces oímos o abrimos la boca y estamos diciendo, me quiero morir? O cuántas veces, ay, ya me quiero divorciar. Y estas declaraciones, cuando se hacen realidad en nuestra vida, verdaderamente duelen y causan daño. O padres que les dicen a sus hijos, si te portas mal te voy a dejar con la policía y te van a robar. Y ¿se imaginan la tragedia que es esto de que se roben a un niño? Debemos cuidar lo que hablamos. Hay gente que es muy dada a hablar, por ejemplo, se hace un baby shower, una mujer embarazada, y la gente abre la boca para decir puras tragedias de abortos o aquella mujer sufrió mucho o la otra se puso grave o el niño se murió, cosas muy tremendas. Abrimos la boca sin ningún freno. La Biblia dice que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría. ¿Y qué hombre de verdad quién lo hallará? Nuestra palabra debe ser real, debe ser verdadera y debe ser sensata y sabia como nos manda el Señor. Dice también que dejemos el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, las malas palabras. Es una vergüenza como cristianos decir malas palabras. Los gritos solo son para pedir auxilio, pero los gritos no deben estar en nuestro lenguaje. Las personas se gritan cuando están lejos y de verdad muestra la lejanía del corazón cuando se empieza uno a gritar con otra persona. Es agresivo, los niños se asustan y de verdad, si dice la Biblia que dejemos la gritería, es un mandamiento y debemos tomar control de esto. La murmuración, el chisme, la mentira, el agravio, estar insultando a los demás, poniéndoles apodos, o definiéndolos como, ay, este es mi hijo el tontito, o este es mi hijo el chaparrito, o es que mi marido siempre es tan necio. Dejemos de definir a la gente con palabras que son pecado y con palabras que pueden determinar su futuro o marcar su futuro. Debemos dejar también las palabras ociosas. La Biblia dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ya vimos que las palabras no se las lleva el viento, ¿verdad? Ya vimos que tienen poder y tienen una responsabilidad. Las burlas es algo que daña tremendamente, ni siquiera como broma, ni como chiste. El poner en evidencia las características físicas o los detalles o los errores de alguien están castigados por Dios. Dice la Biblia en Proverbios 21-24, escarnecedor, que es como Dios les llama a los que hacen burla de los demás. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Es decir, son gente que se sienten tan perfectos y tan maravillosos que se atribuyen el derecho
de agredir a los demás en lo que ellos consideran sus defectos o sus faltas. La palabra nos advierte, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 31, 23. Cuando guardamos nuestra boca, cuando no sabemos qué decir, cuando viene a nosotros pensamientos de iniquidad, pensamientos agresivos, pensamientos de burla o de queja o de amargura, mejor cerremos nuestra boca, porque el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Si no, cuando abrimos la boca a veces nos metemos en cada problema y de verdad a veces cosas difíciles. Aún hay gente que se mete hasta en problemas legales por lo que habla y por lo que dice. Ahora, si el ser humano no puede controlar su lengua, ¿quién lo tiene que hacer? Esto lo decía Santiago, pero el hombre no puede controlar la lengua, ¿verdad? ¿Quién lo tiene que hacer? Pon guarda a mi boca, oh Dios, guarda la puerta de mis labios, declaró David en el Salmo 142:3. Es Dios el que guarda nuestra lengua. Recordemos que cuando estamos conectados con Dios y sus pensamientos están en nosotros, entonces sale la palabra buena para la necesaria edificación. Estamos edificando nuestra casa, estamos construyendo nuestra casa y estamos equipando a nuestros hijos con el material correcto cuando estamos conectados con Dios. Necesitamos seguir edificando. Cada palabra que sale de nuestra boca contribuye a una casa fundada sobre la roca y edificada con oro, plata y piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. ¿Con qué estamos edificando? ¿Con qué estamos construyendo y equipando a nuestros hijos? Lo más sencillo es conectarnos con Dios. Y aquí Dios nos dice lo que debemos pensar en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Así deben ser nuestros pensamientos. Como comentábamos, no tienen que ser altos conocimientos en la ciencia, ni tienen que ser absolutamente puros versículos de la Biblia. Cosas agradables, nuestra convivencia como familia, como congregación. A veces hay momentos simpáticos donde nos reímos, donde bromeamos, pero siempre en el respeto, siempre en considerar a los demás, dice la Biblia, como superiores a nosotros mismos, para hablar como conviene, siempre agradando a Dios, siempre conviviendo en ese amor que el Señor quiere que fluya a través de nosotros y de nuestra lengua. Ya nos dimos cuenta la importancia que tienen nuestras palabras, ¿verdad? Tienen poder eterno. Dice la Biblia que por nuestras palabras somos justificados ante Dios o seremos condenados. A ese grado llega la advertencia sobre lo que hablamos. Así que guardemos nuestra lengua. Ejercitemos el silencio. La Biblia dice algo muy interesante, lo que mencionábamos. La mujer virtuosa abre su boca con sabiduría, o sea que ejercita el silencio constantemente, ¿verdad? Cuando no hay nada sabio o agradable que decir. Cuando nuestros pensamientos estén, como dice Filipenses 4:8, alineados con Dios, entonces nuestras palabras, actitudes, hechos y decisiones consolidarán nuestra casa como hijos e hijas de Dios, prudentes, ¿verdad? Como decía Jesús, que edificamos con frutos del Espíritu Santo y desechamos las obras de la carne. Ahora, hermano o hermana, si como Job
has estado procurando siempre poner por obra la palabra de Dios en tu vida. Y de pronto viene el fuego y sientes que se comienza a derrumbar una parte de tu casa, ¿verdad? Por el dolor, la tribulación, la muerte de alguien cercano, la escasez. Si estás pasando por esto y has vivido con fidelidad con Dios, de verdad has procurado obedecerle, como era Job, que buscaba agradar a Dios en todo lo que hacía. Y aún así estás viviendo situaciones difíciles. Quiero decirte que no te asustes, no temas. Es que tal vez esas ventanas hermosas, tal vez esos grifos o esos azulejos que tienes en tu casa, ¿verdad? Que compraste con precio, que son de buena calidad, tal vez necesitan una renovación. Tal vez Dios está excavando para reforzar tus cimientos y poner otro piso en tu casa, darte un nuevo nivel, mayor pasión por Dios, más santidad, una fe ejemplar, mayor visión y por supuesto mayor bendición en tu vida. Levántate a edificar como el hombre sabio y prudente, con el material eterno de excelente calidad, que es el fruto del Espíritu Santo. Paga el precio en la presencia de Dios y a sus pies, ahí en el trono de gracia. Muchas gracias. Bendiciones a todos los que nos escuchan. En Panamá, saludos. En Estados Unidos, en China, en México, en Puerto Rico, en Argentina, en Sudamérica. Muchas gracias, les recibimos y bendigo sus vidas, que tengan una excelente semana y damos gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos a edificar, como dice tu escritura, Señor, y danos la palabra buena, necesaria para la edificación. En el nombre de Jesús. Amén.